¿Qué ve Jesús? Sabe que desde hace algunos años Dios ha puesto en mi corazón este pensamiento, especialmente cuando hablamos de la obra misionera, de que debemos de ver el mundo con los ojos de Dios. Cuando la persona llega a ver el mundo, a la gente, la humanidad, todo lo que está sucediendo, las catástrofes, todos estos eventos mundiales, cuando el Hijo de Dios empieza a ver estas cosas con el ojo de Dios, sabe que la compasión de Dios inunda el ser, inunda nuestras vidas. Y aquí hoy tenemos la pregunta, ¿qué ve Jesús? La historia de la lectura bíblica que tuvimos es cuando Jesús, y ahí el cuadrito que está al lado, pues es una pintura, ¿verdad? No estamos nosotros siguiendo ni adorando una imagen ni cosa por el estilo, pero sí para que nos ayuda aquí para el estudio. Pues la historia que vamos a tocar, mis hermanos, es Juan 1, 43 al 51 que habíamos leído, y es Jesús que está llamando a sus discípulos. Y si Jesús llama, ¿por qué lo llama? ¿Qué es lo que ve Jesús en cada individuo? Y aquí vamos a ver la historia de uno de ellos, y es maravilloso. Es Felipe, que está buscando a sus amigos. Bien, vamos acá. Ok. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Qué autoridad, ¿verdad? No es que estaba de vago este hombre, pero había escuchado de Jesús tanto que era suficiente para dejarlo todo y seguirle. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe y Natanael eran israelitas que conocían de las escrituras, habían estudiado y leído el Pentateuco, porque Felipe le habla de Moisés y la ley escrita. Y también habla de los profetas. Probablemente estudiaban juntos o asistieron juntos a la sinagoga o al templo. Parece que Felipe y Natanael eran muy conocidos. Parece que se criaron juntos. Y si no fue así, pues eran bastante conocidos porque entre ellos leían de la escritura, sea en la sinagoga o tal vez escuchaban desde el templo. Pero Felipe busca a su amigo Natanael. Esto me enseña lo importante que es llamar a mis amigos y familiares para que escuchen el mensaje del Salvador. Yo sé que hoy habemos pocos acá, pero este es un mensaje para todos. ¿Hace cuánto que no le pegamos una llamadita por teléfono a algún amigo, familiar, hermano, lejano o cercano, y le hablamos algo del Señor, o le mandamos un mensajito, o le invitamos a la iglesia? Mire, esto es parte de lo que el Señor nos manda, y es traer a esas ovejas perdidas, ¿verdad?, a la casa del Señor. Esta historia del llamado de Felipe me motiva a buscar a todos aquellos cercanos, familiares y lejanos, ¿verdad?, para que escuchen del Señor. Búsquelos y les habla de ese Salvador del mundo. Invítelos al servicio dominical. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Pues estaba trayendo a Natanael. Tráigalos para que oigan la palabra de Dios.
Usted y yo nos gozamos con la palabra de Dios. Me alegra muchísimo cuando alguien trae a su amigo, su amiga, a un niño o a alguien. El Señor me llama a compartir las maravillas que Él está haciendo conmigo para que otros lo reciban. La salvación, mis hermanos, es para todos y solo nosotros somos los llamados a llevar la luz a las almas que viven en las tinieblas de este mundo perdido. Es muy interesante, mis hermanos, que el Señor Jesús no le dio esta orden a los ángeles, sino que le da esta orden a nosotros, hombres y mujeres con grandes errores, a veces con pecados, a veces con fallas, pero es a nosotros a quien el Señor nos dejó esta orden. Y Felipe es un ejemplo clarísimo. Y él busca a su amigo. Él busca a Natanael. Verso 46. Natanael le dijo, cuando escucha el llamado, le dice él a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Qué mensaje más corto? Ven y ve. Y yo digo aquí, qué belleza la sabiduría de Felipe. Felipe no entró en ninguna discusión. No se puso a decir, no, mire, es que, no, nada. A lo mejor también pensaba lo mismo al momento que lo llama. Pero se guardó aquel juicio despectivo del lugar. Y no entró en ninguna polémica al respecto, sino que el fuego que había recibido de aquel llamado de Jesús era suficiente y en forma determinante lo cautivó al punto de buscar a su amigo Natanael. Mis amados, qué alegría saber que yo voy con el Señor, pero hay otros que no. ¿Qué hacemos con ese gozo? ¿Qué hacemos con ese fuego que Dios nos ha dado, con esa paz en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la tempestad? Tenemos paz para con Dios. A veces viene el mal pensamiento, viene la depresión, viene el susto y clamamos a Dios, rogamos a Dios y Dios trae paz. Óigame, eso lo tenemos nosotros los hijos de Dios. El pueblo que no tiene al Señor no tiene eso, no puede hacer eso. Hablemosle al hermano, a la hermana, a la tía, al primo, a la prima. Hagámoslo. Dios quiere esto. Y esta es una muestra interesantísima. El asunto es que cuando somos llamados por el Señor, queremos que el mundo lo sepa y buscaremos a aquellos familiares y amigos. Qué gran enseñanza tenemos aquí. Mire, aquí tenemos varias cosas para hablar. Número 1. No debo juzgar a la persona por lo que veo. Claro, porque aquel Natanael dice, uy, de Nazaret. No debo sacar conclusiones de alguien solo porque viene de un barrio feo o malo. La historia no hablaba nada de que algún hombre importante saliera de Nazaret. No se mencionaba para nada el pueblo este de Nazaret. Nada de maestros. Además, era un pueblo un poco retirado de las rutas comerciales y por lo tanto ningún gran empresario salía de ahí. Nazaret era un pueblito, nada más que eso, un pueblito. Es interesante, mis hermanos, cómo es que muchas veces juzgamos a la persona por el lugar que viene y en otras ocasiones juzgamos a la persona por cómo viste y a veces por cómo habla. ¿Cómo es que hacemos un juicio tan rápido contra alguien por el lugar o simplemente por la manera de hablar o simplemente por la manera de vestir o tal vez porque vimos algo en él o en ella? Otra enseñanza que
que podemos sacar aquí es que Felipe no entró a la discusión de quién es Jesús. ¿Será esta una buena estrategia que nos muestra el Espíritu Santo para hablarle a la gente? Puede ser, porque a veces somos felices discutiendo y peleando, pero aquí no hubo tal, porque vemos aquí que Felipe primero conoció a Jesús personalmente. Ahí hubo un choque definitivamente que Jesús toma toda la persona de Natanael, Natanael la recibe y acepta el señorío de Jesús de inmediato. Fue un trabajo directo, ¿verdad? Ese encuentro personal fue el cambio transformador de Felipe y le dio la autoridad para decirle a su amigo, no hablemos del lugar, venga, Natanael, vení y ve. No me hable de Nazaret. Nazaret es feo. Ahí salen solo pescadores y los pescadores que salen de ahí tienen que caminar una gran distancia para llegar al lago. O sea que no estaba ni cerca. Pero venga, andemos con él. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué vio Natanael? Veamos aquí, vamos a verlo. ¿Qué vio Natanael de Nazaret? ¿Qué vio? Un pueblito retirado, insignificante, sin gente importante, porque nunca había salido nada importante de Nazaret. Qué tremendo, ¿verdad? Aparte de eso, era un pueblo de poca cultura y también despreciable. Eso era Nazaret. Interesantísimo esto, interesantísimo. Ahora, mis hermanos, ¿qué vio Dios de Nazaret? Vea lo que ve el hombre y fíjese lo que ve Dios. ¿Qué vio Dios en tu vida para que estés donde estás ahora? ¿Qué ha visto a lo mejor tu mamá, tu papá, tus tíos, tus amigos? A lo mejor no han visto nada bueno, o tal vez sí, pero los amigos, ¿cuántas veces somos despreciados por otros, por el vecino, por la vecina? Pero ¿qué vio Dios de Nazaret? Me llama mucho la atención este asunto. ¿Qué vio Dios? El lugar perfecto, oiga, para que el ángel Gabriel anunciara a José y a María el nacimiento del Salvador del mundo. Tremendo, una noche aquel ángel descendió a ese lugar, a ese pueblucho, ¿verdad? Ni más ni menos. El ángel Gabriel directamente llegó ahí, porque Dios vio que de ese lugar. Dios envió aquella noche maravillosa del nacimiento de Salvador a millares de ángeles a cantar en una noche el nacimiento de Salvador. Ningún otro lugar del mundo, mis hermanos, no lo mandó a Roma, que era el centro del imperio, bellísimo. No lo mandó a Éfeso, la ciudad blanca se le llamaba. No, fue a Nazaret, al pueblillo ese. Y ahí Dios envió a millares de ángeles. Mire, algo más que vio Dios, fue el lugar donde llegaron los reyes magos a visitar el niño. Vea todo lo que Dios ve. ¿Qué ve Dios en mi vida? Mire, Nazaret fue el pueblo donde se crió el Señor del universo. Los primeros 30 años de vida fue ahí donde se crió. La escuelita del pueblo, ahí es donde él estuvo. La sinagoga del pueblo, ahí estuvo el Señor de señores, Rey de reyes. Nazaret fue el lugar donde se educó el Rey de reyes y Señor de señores. Nazaret fue el pueblo que la gente despreciaba
pero que el único y sabio Dios omnipotente escogió para que naciera el Mesías, el enviado, el redentor de la humanidad. ¡Qué maravilloso! ¿Qué es lo que Dios ve? Preocúpese por lo que Dios ve. Deje de preocuparse por lo que la gente ve. ¿Y qué dirán de mí? ¿Y qué van a decir de mí? No, preocúpese qué dice Dios. Preocúpese qué ve Dios. A veces la vanidad nos engaña, nos envuelve, pero nos olvidamos que Dios ve más profundo. Y qué importante tener la aprobación del ojo de Dios. Juan 1:47, sigo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, vea esto, qué lindo, dijo de él, me parece como que Natanael viene caminando y Jesús habla, no a gritos, pero sí para que escuchen a Natanael y los que están ahí. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. De nuevo llegamos al tema, ¿qué ve Jesús en mí? ¿Qué ve Jesús? ¿Qué ve Dios en mí? ¿Qué vio Jesús en Natanael? Qué tremendo, mis hermanos. Natanael había quedado impresionado por lo que le dijo Jesús y probablemente recordaba el pasaje del Salmo. Sí, porque él escuchó cuando dijo, en quien no hay engaño. Y había dicho, un verdadero israelita, está hablando de mí. Pero dice que en quien no hay engaño. Mire, recordaría Natanael este pasaje, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si Jesús en ese instante inclinara su mirada, en este instante, y ve mi vida, ¿qué vería? Mire lo que Jesús vio. Vio cuando venía Natanael y vio en lo más profundo de su ser, donde nace la mentira, donde nace la verdad. ¿Sabe qué vio? Vio el corazón y dijo, aquí no hay engaño. Y si Jesús inclinara ahora mismo, en este momento, su mirada y me ve, ¿qué vería Jesús? Cuando Jesús ve al ser humano, Él no pasa por alto nada. Jesús ve en forma integral, me ve por fuera y entra hasta lo más profundo de mi ser. Nada se queda en oculto. Jesús vio un hombre religioso que cumplía a cabalidad la ley de Dios. Ese era Natanael. Un hombre fiel que amaba su tierra. Eso lo vio sin que hablara Natanael. Pero Jesús fue aún más profundo al ver su corazón y darse cuenta que no había engaño. ¿Será que si Dios ve en mi corazón podrá encontrar pecados? ¿Será que ve malas intenciones? ¿Será que ve orgullo, mentira, malas actitudes que ofenden a Dios y a las personas? ¿Será que ve un buen seguidor de Cristo? ¿Qué ve Jesús en lo profundo de mi corazón? ¿Qué es lo que ve en lo profundo de mi corazón? Y qué bueno rogarle a Dios y decirle, Dios, mira mi corazón y muéstrame lo que está mal para yo cambiar, porque tú sí ves mi corazón. ¿Sabe que Jesús también ve esos momentos de dolor, de depresión, de tristeza, de soledad? Esos momentos donde nadie me entiende. Dios ve eso, pero Él está esperando que llegues a Él.
Somos sus hijos. Y como hijos que somos, podemos entrar confiadamente hasta el trono de Dios. Si Él lo vio en Natanael, lo puede ver en mí. Qué lindo, ¿verdad? Qué mensaje tan dulce, tan maravilloso, pero también qué mensaje de juicio, ¿verdad? De juicio, porque Dios es justo y si hay pecado en mí, Él lo ve. Si hay mentira, si hay soberbia, si hay avaricia, si hay deseos malos, ¿verdad? De esos malformados, inmorales inclusive, Dios lo ve. Pero también ve la bondad, ve el amor. También ve a aquel que clama, ¿verdad? Señor, ayúdame. Qué lindo, me encanta esto, ¿verdad? Verso 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Qué buena pregunta, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Qué tremendo! Pero el verso 49, que no está aquí en la pantalla, dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, Natanael reconoció, este sí es, porque me vio me vio en la higuera. Y si me vio en la higuera, quiere decir que él escuchó lo que yo hablaba. Natanael estaba impactado. ¿De dónde me conoces? Aquí la pregunta sería, ¿desde cuándo? Sí. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios es escogido desde antes de la fundación del mundo. Mi amado, mi amada, el Señor te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y qué buena pregunta, Señor, ¿desde cuándo me conoces? Y qué sano es pensar, uy, antes que naciera, ya Él me había escogido. Hablaba en estos días, fui a la peluquería y me habían dicho de que había nacido el bebé. Entonces empezamos una conversación ahí y le pregunto, ¿y cómo está el bebé? Y dice, bueno, está bastante bien. Ah, sí, sí, es que nació prematuro. Ah, qué tremendo, ¿verdad? ¿De cuántos meses? Sí, de 7 meses y una semana. Muy pequeñito, sí, sí, sí. Pero bueno, está bien, le digo, qué dicha, bueno, que sea el Señor el que le dé fuerzas al bebito. Sí, ya está comiendo por gotero, ¿verdad? La leche de la mamá. Y si este niño, este bebito, Dios lo ha escogido, qué maravilla, qué maravilla. Terminamos ahí la conversación, terminó él su trabajo y al salir le digo yo, bueno, quiero que sepa que hoy en la noche voy a estar orando por Iván. Se llama Iván el bebé. Para que Dios ponga su mano. Ay, le agradezco mucho. Que Dios me lo bendiga. Bueno, que Dios me lo bendiga. Hasta luego. Mis hermanos, no con 7 meses Él nos vio. Él nos vio aún desde antes de la concepción misma. Dios nos vio. ¿Será que Él te conoce? ¿Será que Él me conoce? Claro que sí. Claro que sí. Jesús conoce a todos y va aún más allá. Y les recuerda la buena costumbre a Natanael que se tenía en la antigüedad. Oiga esto, de buscar una parra o una higuera para descansar bajo la sombra. Eso era una buena costumbre. Y la frescura con sus aromas de la higuera y dedicar tiempo a meditar, a clamar al Señor. Entonces en algún momento Natanael estuvo ahí en esa sombra clamando a Dios. Qué importante.
es tener esos tiempos a solas con Dios. Mire, yo les recomiendo que se salga del trajín de este mundo. El diablo lo que quiere es que estés ocupado y con mucha bulla. ¿Sabía eso? Sí. Ocupado y con mucha bulla. Porque si está ocupado, está lleno de cosas. Y si está con mucha bulla, usted no escucha la voz de Dios. Y este llamado de lo que aquí nos encontramos, y por eso lo paré en el verso 48, aunque la lectura sigue también maravillosa, es para hacer un llamado a tener un tiempo a solas con Dios. En medio de tanto bullicio del mundo, del corre-corre, saque un tiempo a solas con Dios. Un tiempo solo con Dios, apártese. Todos los días, vea la manera como sacar un tiempo solito con Dios. Apártese de todo y busque esa sombra de la higuera o de la parra. Busque ese tiempo para hablar con Dios. Dios está ahí. Dios está ahí. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Reyes 4:25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, la práctica esta de apartarse y estar bajo el árbol, esa era una muestra de paz, de seguridad. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Jesús vio a Natanael debajo de la higuera cuando él meditaba con Dios. Y este otro pasaje también lo habla. Y se sentará cada uno debajo de su vid o su parra, ¿verdad? Y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente. Oiga, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¿Sabe que el tener ese tiempo a solas con Dios da seguridad? Ese tiempo a solas con Dios te aparta del miedo, te aparta de esos sustos que el diablo mete, ¿verdad? No estoy hablando de sustos de espantos y esas cosas, sino de esos malos pensamientos que dicen, va a venir la enfermedad, va a venir esto, puede ser que haya un accidente. No, apártese de eso. El diablo quiere que esté en medio de ese trajín tan terrible. Y mire lo que el Señor manda, tener un tiempo a solas. Pues buscar, imagínense, un árbol de estos aquí hoy en día, de ahí tendríamos que caminar quién sabe dónde, pero lo que se refiere es a tener un tiempo a solas con Dios. Esto dejó aún más impresionado a Natanael, que estuvo debajo de la higuera en algún momento meditando. Muy probable pensando en el Mesías, y de seguro que sí, oraba a Dios por su vida, por su familia, por su pueblo, por el imperio que estaba dominando, esperando un Salvador. Y ahora el Salvador le está llamando a él. El Señor con este pasaje nos hace un fuerte llamado a buscarle a solas, a tener un tiempo a solas con Él. Concluyo aquí para pasar ahora a la oración que Yorleni tiene varias peticiones para orar. ¿Qué ve Jesús? Aquí estoy concluyendo. ¿Qué ve Jesús? Jesús llega hasta lo más profundo de nuestros sentidos, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Olvídese de todos esos sentimientos de dolor, depresivos, de tristeza. ¿Por qué motivo? Porque el Señor los conoce y usted los puede poner en las manos de Él. Señor, mira mi situación.
mi familia, mi negocio. Señor, esta enfermedad que me está tocando apenas. Señor, esta situación económica, en fin, lo que sea. Jesús llega hasta lo más profundo de nuestros sentidos. 2, hoy puedo llegar confiadamente hasta el trono de Dios y estoy seguro que Dios ya me vio. Cuando usted llega con ese tiempo con Dios, ya Dios sabe. Es que esto es así. Ya Dios te conoce. Ya Dios te conoce porque Dios te conocía aún antes de que nacieras. Qué lindo llegar a Jesús. Y el último, hoy Dios me llama a sacar ese buen tiempo a solas con Él. Hay mucho por qué orar. Por familias, por hermanos de la iglesia, por necesidades, por enfermos. Hay tantas cosas urgentes para clamar a Él. Sobre todas las cosas, clame por su vida. Por favor, clame por su vida. Y sobre todas las cosas, cuando vas a clamar, ruéguele a Dios, Señor, quiero amarte a ti sobre todas las cosas. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde.